Hola, buenos días, según Angustioi. Bueno, pues estamos hoy nuevamente en esta quinta webinar del sexto ciclo de Empresa Saludable y hoy contamos con la presencia de Óscar Landeta para Buenos hablar días, Eva. sobre liderazgo emocional. En los últimos tiempos estamos hablando venimos hablando de diferentes tipos o estilos de liderazgo y nos está llegando cada vez más información de que la tendencia es ir hacia un liderazgo emocional. Cuando hablamos de esto, de un liderazgo emocional, ¿de qué Ujú. estamos hablando? Bueno, la palabra, buenos días en primer lugar, bueno, gusto hoy. Liderazgo no es una palabra que estamos más acostumbrados, ¿no? Pero la parte emocional quizá es la parte novedosa. Y es cierto que en los últimos años hay un componente muy importante, se le está dando muchísima importancia al término emocional, a la importancia de las emociones, ¿no? Quizá tendríamos, por situar un poquito dónde viene el cambio, como dos elementos claves, ¿no? Dos personajes claves en el tema de las emociones. Podríamos situar por la década de los 80, pues en primer lugar el libro de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional, que fue un bestseller a nivel mundial. Y Goleman pues es un psicólogo periodista bueno, que iba leyendo diferentes aspectos, diferentes investigaciones, y lo que se encontraba, veía que muchas veces nos encontramos con personas con un coeficiente intelectual muy alto, que solemos decir muy inteligentes, y normalmente asociamos inteligencia con un buen rendimiento, con un buen resultado, y lo que íbamos viendo es que en muchas ocasiones estas personas diríamos, no desarrollaban ese potencial en sus puestos de trabajo, en su vida personal, que a pesar de ser muy inteligentes en ese sentido, pues tenían dificultades en otros aspectos. Entonces ahí Goleman acuñó el término de inteligencia emocional, porque veía que había como otros factores muy relacionados con las emociones que eran fundamentales en el día a día. Ese sería un primer referente. Otro referente para situarnos sería Martin Seligman. Martin Seligman, también psicólogo, él fue uno de los que postuló la teoría de la indefensión aprendida. Y para que conozcamos, bueno, pues la teoría de la indefensión aprendida, él desarrollaba una serie de experimentos, por simplificarlo mucho, o sea, cogían dos laberintos, hacían los experimentos con ratas, tenían dos laberintos, uno de los laberintos tenía salida y el otro laberinto no tenía salida. Y había además una luz que cuando se encendía anunciaba que iba a venir una descarga eléctrica porque el suelo del laberinto estaba electrificado y anunciaba que llegaba esa descarga. Claro, cuando llegaba la descarga eléctrica, las ratas en los dos laberintos intentaban escapar. Una tenía salida y lograba salir, y el laberinto que no tenía salida no lograban salir. A medida que repetían, diríamos, esta prueba, lo que se encontraban era que la rata que no tenía salida en el laberinto, ya cuando se encendía la luz anunciando la descarga eléctrica, llegaba un momento que ya no hacía nada. Se quedaba en una esquina, se agazapaba y no intentaba absolutamente nada. ¿De acuerdo? Claro, pero lo curioso de este experimento es cuando a esa rata se la pasaba a un laberinto que tenía salida, no cambiaba su conducta. Se encendía la luz y no intentaba salir a pesar de que tenía esa posibilidad. Por la experiencia previa que había tenido. Diríamos la experiencia, lo que había aprendido era ese concepto de indefensión. Da igual lo que haga, yo no puedo escapar de esta situación. Ujú. A pesar de que en el segundo caso las circunstancias habían cambiado, pero su conducta aprendida hacía que se quedase sin hacer nada. Entonces, Seligman se planteó, porque veía que las ratas que sí tenían salida, cuando les ponían en un laberinto sin salida, seguían intentando, seguían intentando, seguían intentando. Porque tenían el recuerdo de que en algún momento iban a conseguirlo. Es decir, habían desarrollado una resistencia, una resiliencia, una tolerancia a la frustración y no se rendían, seguían intentándolo. Entonces ahí Seligman, pues un poco con estos dos elementos de Goleman y Seligman, se planteó, bueno, pues si realmente la indefensión se puede aprender, también se puede aprender ese aspecto más positivo de desarrollar esa resistencia. Y a partir de ahí surge ese movimiento que conocemos, ese modelo de psicología positiva, en la cual se hace mucho hincapié en la importancia de las emociones, lo que es el aspecto emocional
a la hora de relacionarnos las personas. Sí, pero en este caso no estamos hablando de los libros Wonderful, ¿no? No, no es eso de pase lo que Ujú. pase, todo es maravilloso, ¿no? Vale, efectivamente, esos wonderful o como decimos los happy flowers, ¿no? Todos happy flower y se malinterpreta o se malentiende que la psicología positiva, ese concepto positivo es decir, bueno, tienes que buscar siempre el lado bueno, ¿no? No, no se trata de todo es maravilloso, no se trata de todo se puede lograr, esas frases motivadoras, si tú lo sueñas puedes conseguirlo. Con esto tenemos que tener mucho cuidado porque realmente nos estamos yendo al otro extremo y realmente esto no es algo que va a ayudarnos, sino que realmente nos va a generar una serie de problemas. Hay una frase que dice, si crees que puedes o si crees que no puedes, en los dos casos tienes razón, Ujú. ¿no? Dependiendo de cuál sea el planteamiento o el enfoque que tú le des Eh, a tu proyecto, a tu historia, a la situación que estés viviendo, ¿no? Eso es. Pero hay que tener cuidado con estas frases. ¿Por qué? Porque, bueno, como en todos los ámbitos, en la psicología también, pues existen modas. Entonces cogemos una moda, ya hemos comentado la importancia de las emociones, se empieza a desarrollar términos de liderazgo emocional y lo que ocurre que realmente, pues a veces lo llevamos al otro extremo o realmente lo confundimos, ¿no? Con esas frases célebres, tú lo puedes conseguir, si lo sueñas lo puedes lograr. No, tenemos que ser conscientes que vamos a tener ciertas limitaciones. Ujú. Yo puedo soñar ciertas cosas, pero voy a tener una serie de características propias, personales, mis condiciones, mi entorno, que por mucho que yo lo sueñe, no lo voy a poder lograr. Normalmente decimos que es importante que cuando planteamos objetivos sean unos objetivos realistas, que tengamos, yo suelo decir mucho la importancia de contextualizar, es decir, ¿cuál es mi contexto? ¿En qué contexto me muevo? ¿Por qué? Porque luego además siempre nos suelen poner como ejemplo los casos de éxito, Sí. entonces lo logró, sí, mira, pero ese que lo ha logrado hay muchos que no lo han logrado, que No. seamos capaces de contextualizar. Entonces aquí tendríamos que tener cuidado con estas modas cuando hablamos de liderazgo emocional, diríamos en dos ámbitos. Cuando hablamos de liderazgo o hablamos de liderazgo emocional, estamos pensando en una persona que va a liderar a otro grupo de personas y aquí hay que tener cuidado con la interpretación o la vivencia que tiene cada uno del liderazgo emocional. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos que la interpretación o la idea que tiene de liderazgo emocional, la persona que lidera es el escucharte, cómo estás, todo bien, que todos estemos contentos, Apapacharte, ¿no? Esa que se dice ahora abrazarte, tanto, sí. esto. Y no, no tiene por Y qué. no, no es que no tenga por qué. Es, Que no se nos olvide que cuando estamos hablando de liderazgo emocional, estamos buscando la consecución de unos objetivos. Es decir, necesitamos unos logros. El logro no puede ser, el objetivo no puede ser que todos estemos bien, que estemos, que, joder, qué bien, qué a gusto, cómo hablamos, cómo transmitimos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Sí, pero sí, los esa, resultados, ¿dónde esa parte están? sí, pero tenemos que conseguir resultados. Y por la otra parte, diríamos, por la persona, el grupo que tiene un líder, cuidado con interpretar que el liderazgo emocional es que me escuche, que me entienda, que todo lo que yo pida, que yo todo lo que quiera, todo lo que deseo, me lo tienen que dar. Porque esto es un problema que estamos encontrando, que es el confundir lo que yo quiero, mis deseos, con derechos. Ya. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos del liderazgo emocional, la visión o la interpretación que se hace de ese liderazgo por parte de las personas que lideran y por parte de las personas que componen ese equipo, cómo están viviendo ese liderazgo emocional. Claro, porque puede ocurrir que haya gente que confunda el liderazgo emocional con el buenismo. Y Efectivamente. entonces vamos a tener un problema porque al final, cuando vas a decir que no, generas una frustración y el efecto es todo lo contrario, ¿no? Ya le odio, te odio, tenemos un conflicto porque realmente no Ujú. estoy o no estoy consiguiendo lo que yo quiero. Cuando las personas lo que tenemos que tener claro es cuál es lo que, por lo que estamos trabajando, cuáles son nuestros objetivos y que no siempre nos pueden decir a todo que sí, ¿no? Eso es. Además, hablamos un poco de esa moda, de las emociones que tienen mucha importancia, están ahí, pero también se va incorporando un vocabulario muy emocional. ¿Eh?
cuando pensábamos antes, va a depender también, diríamos, de los diferentes sectores, ¿no? En ciertos sectores, en la empresa, tú hablas de objetivos, logros, resultados, los ratios, y esto normalmente es sector más industrial. Cuando nos vamos más a sector servicios, con el trato con personas, se empieza a hablar más de validar, conectar, aceptar, ¿m? En ese sentido. Claro, cuando la visión que tenemos de ese liderazgo emocional es, bueno, es que yo he pedido algo y no me lo han dado, además es el concepto no me lo han dado, no estoy teniendo esa visión global, es que no conectamos, nuestros objetivos no están alineados, pero cuidado, que es que tenemos que estar hablando de ese liderazgo emocional, pero como equipo tenemos que tener unos objetivos, que esto no se nos olvide, estamos hablando de empresa. Y muchas veces la visión con la que se viene es que tenemos que conectar, es que me tengo que sentir aceptado. Y se olvida la parte de, ¿y los logros? ¿Y los Ya. objetivos? Eso tiene mucho que ver con la gestión del talento, todo lo que el movimiento que hay ahora de para retener el talento, lo que hay que hacer. Podemos estar llegando a un punto peligroso de no retorno, porque claro, o sea, si no soy capaz de conectar, no conectan con lo que yo quiero, con lo que me voy a otro sitio. Y entonces podemos estar cambiando de empresas de una manera bastante continua, o sea, de forma continua cambiando, porque no encuentras aquello en lo que conectes o con las personas que conectes, porque no siempre vas a tener que conectar, y menos en el ámbito laboral, ¿no? Ujú. Digo yo, ¿eh? Aquí volvemos a posicionarnos en las dos partes, ¿no? Por un lado, la parte desde la empresa, desde ese liderazgo positivo o ese liderazgo emocional, vamos a tener que ser capaces, las personas que tengan que liderar, el conocer y el saber manejar diferentes tipos de personas, porque aquí las diferencias generacionales pueden ser importantes y las características que tiene una persona no las tiene por qué tener otras. Y nos vamos a encontrar con diferentes ámbitos. Si es cierto que por la otra parte lo que podemos encontrarnos, el tema de la gestión del talento que decimos, tratar de retener, habrá veces que igual no podemos retener porque para retener a esa persona, esas personas, la visión que tienen o lo que están esperando es que se haga Que ellos quieren. lo que yo quiero. Y dices, eso no va a No ser se puede. posible. Y ahí nos vamos a encontrar con una parte que probablemente haya una rotación muy alta entre diferentes empresas. ¿Por qué? Porque esa persona se va encontrando que ninguna empresa está alineada con sus objetivos. Pero muchas veces son los objetivos personales. Y es la Sí, parte que se nos olvida de, tú puedes tener objetivos personales, pero estás dentro de una organización. Incluso tus propios compañeros, tus compañeras pueden tener otros otros. objetivos. ¿Mm? Eso va a ser parte de esa gestión del talento. El tema de gestión de talento, claro, da la sensación de que solo vamos a gestionar el que Es realmente talentoso. es talentoso. O sea, Talentosa, sí, el que resto no nada, quede ¿no? nada. Nos Sí. olvidamos de ello. Yo lo englobaría más en el tema de ese liderazgo emocional, esa capacidad que tiene esas capacidades que tienen que tener las personas que lideran a otras, veremos que aquí, y vamos a ir hablando un poco de características que pueden ser Sí, importantes. eso es lo que te quería comentar. Cualquiera puede ser un líder emocional. Se nace, se hace. Claro, porque Ujú, te pones a pensar y dices, ostras, es un reto muy importante en este contexto ujú. actual en el que estamos, ser un líder y un líder emocional. Empezamos a meter adjetivos calificativos para el desempeño de tu trabajo y a veces dices, pues puedo estar en el ruedo sin capote, Ujú. Bien. con esta expresión tan taurina que no sé por qué me ha salido. Bueno, el tema de se nace o se hace. Eh, Cuando nacemos, la parte que tenemos es la parte de genética. Vamos a nacer con unas características fisiológicas, cada persona con las suyas, consecuencia de la herencia genética, de la carga genética de sus padres. Vamos a nacer, esto sí es cierto, que hay una parte de temperamento. Esto lo solemos ver en aquellas familias que han tenido gemelos. Te dicen, oye, no, desde que nacieron uno tenía un temperamento y otro tenía otro. Y luego va a estar la parte de carácter. La parte de carácter va a ser esa parte que vamos a ir desarrollando a través de la experiencia, de nuestros aprendizajes, del desarrollo, del trabajo que hagamos cada uno.
Ujú. Siempre vamos a jugar con esos elementos. Entonces, desde el punto de vista de temperamento, no se nace como un líder, diríamos, emocional, pero tampoco como un líder no emocional. Es decir, Vale. tenemos unas características. ¿Qué nos va a ocurrir? Que en ese desarrollo del carácter de las experiencias, pues la principal fuente de aprendizaje va a ser mi propio entorno familiar. Si ese entorno familiar me va dando una serie de habilidades, una serie de características, una serie de aspectos, me da una serie de experiencias y unos aprendizajes, pues yo voy llevando una cierta ventaja. Aquí podríamos hacer como la comparación de los idiomas. Si yo nazco en un entorno familiar bilingüe, pues ya me están dando una serie de idiomas, un aprendizaje que yo lo voy a hablar de forma, diríamos, nativa, porque he nacido con ello y probablemente me va a salir de una forma más natural porque pues, he crecido con ello. Entonces vamos a tener ese primer espacio. Pero ¿qué ocurre? Pues yo igual no he tenido esas oportunidades, pues como el tema del idioma, como el ejemplo del idioma, pero puedo ir a una academia y puedo ir desarrollando, diríamos, esas características que van a ser importantes. Igual no lo hablo de forma con ese acento tan nativo, Pero lo voy a hablar. pero lo puedo hablar y va a ser perfectamente válido. Entonces, estas habilidades, este liderazgo, va a requerir de un aprendizaje, que hay gente que lo puede tener ya de base por las propias circunstancias y hay otras personas que lo van a ir desarrollando a lo largo de la vida, lo van a ir adquiriendo, pero siempre podemos mejorarlo. Entonces, esa parte, pues que no cunda el pánico, que podemos gestionarlo, ¿vale? Si quieres podemos ir hablando un poco de las características Es- que podría requerir el liderazgo emocional y podríamos plantearlo, bueno, pues un primer nivel. Yo además aquí suelo poner un poco, diríamos, un ejemplo de coches, ¿no? De una caja de cambios que va a tener, bueno, pues esta es un poquito antigua, va a tener cinco velocidades y normalmente la caja de cambios arrancamos en primera. ¿Podemos arrancar en segunda? Sí, Sí, pero pero ya tienes que tirar de embrague. hay que tirar de embrague, aceleras un poquito más. ¿Podemos arrancar en tercera? Bueno, pues ya arrancar en tercera es complicado. ¿Nos podemos saltar marchas? Sí, pero ya estamos haciendo algo, lo más natural es ir haciendo el, De el forma proceso, progresiva. ¿vale? Entonces podríamos decir que la primera marcha es, vamos a ir diferenciando lo que es la persona que lidera ese liderazgo emocional y aquellas personas con las que vas a actuar. Y la primera marcha sería autoconocimiento. Es decir, yo es importante que conozca mis características. Mis características, aquí vamos a hablar desde mis expectativas, vamos a hablar de mis miedos, vamos a hablar de mis ilusiones, vamos a hablar de mis objetivos, vamos a hablar de, oye, en ciertas circunstancias yo cómo me enfrento, cómo reacciono. Muchas veces decimos, cuando me enfrento a una situación determinada, ¿desde qué emoción estoy actuando? Porque no es lo mismo estar actuando desde una emoción de rabia, desde una emoción de miedo, desde una emoción De de alegría. ilusión, Sí, sí. ¿vale? Es diríamos, el conectar, el autoconocimiento. Y este es un punto que ya por lo general tenemos dificultades. Tenemos dificultades en cuanto a conocernos, pero tenemos dificultades, aquí solemos poner varios ejemplos, ¿no? Esto es bastante habitual, que te encuentras en personas que te dicen, uff, no me he dado cuenta lo cansado que estaba hasta que no me he sentado. No me he dado cuenta el hambre que tenía hasta que me he puesto a comer. Ese no me he dado cuenta, lo que nos está diciendo, tú no estás conectando. Tú estás en modo automático yendo por la vida. Eso es. En el plano emocional es lo mismo. Claro, estás actuando en modo automático sin conocer, dice, oye, ¿desde qué emoción estoy actuando? Porque si yo esta situación la estoy manejando desde una emoción de rabia, pues ¿cómo voy a manejarla? Ya he perdido ese control, ya tengo ese secuestro emocional. Entonces, esos son aspectos importantes de, diríamos, autoconocimiento. Pero también es importante el conocimiento de las otras personas que tengo al otro lado, Por supuesto. porque a su vez cada uno va a tener sus características. Si yo el comportamiento no lo adapto a la persona con la que estoy actuando, con la que interactúo, pues realmente estoy haciendo el formato de un traje estándar. Si te encaja,
te Bien, y si encaja. no, Y no. si no te encaja, no te encaja. Y a veces me encuentro que la otra persona tampoco está sabiendo actuar, no sabe desde dónde está actuando, ¿no? Vemos muchas veces comportamientos evitativos, por miedo, por inseguridad. Esto normalmente cuando lo trabajamos en las empresas ves enseguida. O sea, si hay un grupo y le dice, bueno, venga, hacemos un ejercicio, oye, explicarme esta frase. Empiezan a mirarse unos a otros, siempre hay alguien más valiente que dice, Yo. no, no, Ah, no. no. El primer valiente dice, venga, Esther, dilo tú. Sí. O sea, no es yo. Que seguro que quieres decirlo. Oye, alguien que diga, Esther, dilo tú. Ya. Es Sí, decir, me suena. como estrategia es decir, para que no me caiga a mí, yo tomo la iniciativa, pero para que lo, Para que lo haga otro. para que lo haga otro. Entonces ahí es importante que conozcamos las características. Nos vamos a encontrar que en muchos proyectos podemos plantear un proyecto y no llegamos a los objetivos. Pues muchas veces, mira, recuerdo trabajando con un directivo que cuando estábamos trabajando estos aspectos me dijo, Óscar, a partir de ahora, en la gestión de proyectos, voy a incluir un apartado, cuando hablamos de factores de riesgo, voy a incluir un factor de riesgo, miedos. Apartado específico, dice, porque me estoy dando cuenta que muchos proyectos en el equipo no salen adelante, no por las circunstancias, no por los recursos, sino que realmente hay miedos, con lo cual la gente se queda parada, no hace, no expone ideas, no comunica discrepancias o puntos que puede ver que puedan ser problemáticos por esos miedos y al final el proyecto no sale. Dice, con lo cual voy a incorporar este apartado que sea factores de miedo que nos puedan afectar al proyecto. Y luego entiendo que también es muy importante ese autoconocimiento y el conocimiento de los demás, porque para tener un equipo que sea capaz de conseguir unos objetivos, ese equipo no puede ser idéntico. Cada persona tiene que aportar algo diferente, que es lo que complementa a las partes, ¿no? Eso es. A ver, eso sería el ideal, Claro. el tener realmente un equipo que se pueda complementar. Porque claro, si tengo un equipo todos con las mismas características, pues como me saques de esas características, olvídalo. O sea, mi caja de herramientas es, tengo destornillador, destornillador, destornillador. Oye, que tenemos aquí, ya, pero no tengo martillos. Ya. Entonces, el tener en ese sentido. Claro, ¿qué ocurre? Hablamos del autoconocimiento y ese liderazgo emocional. Muchas veces las personas que lideran tienen dentro de las creencias, que esto va a ser un factor importante, pues puede ser la creencia de yo tengo que saber de todo, yo tengo que controlar de todo, yo tengo que ser el mejor de todos. No, no. Tu labor no es saber de todo a nivel técnico, por una simple razón. Ellos son más, tienen características y pueden dedicar más tiempo a preparar ciertos temas y a formarse en ciertos temas. Entonces, liderar, diríamos, no es tú saber hacer todo, sino... Sí, y asumir que no tienes que saber de todo, sino que tienes que tener un equipo que te aporta el conocimiento para la toma de decisiones. Eso es. Tu objetivo es dirigir a ese equipo. Vale, hemos hablado del autoconocimiento. ¿Cuál sería la segunda característica segunda marcha. La segunda marcha. ¿Cuál es la segunda? Segunda marcha sería diríamos, el autocontrol emocional. La parte de gestión emocional. ¿Por qué? Porque en el momento, nuestra mente es muy curiosa, ¿no? Está la parte de emoción o está la parte racional. En el momento que yo sufro un secuestro emocional, que yo estoy dominado por la emoción, no está la parte racional. Además, cuando aparece una emoción, diríamos, de una valencia negativa, las emociones negativas son restrictivas. Perceptualmente somos restrictivos. No tenemos una visión más amplia. Se va cerrando la visión, y tengo una visión. Ahí entra nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Eso es. Eso es. Entra esa parte más primitiva. Claro, pero hay cosas que en un primer momento la gente puede pensar, joder, pero es que si te pegan una patada en la espinilla, pues vas a saltar. Sí, nuestro cerebro funciona así. Hay una parte automática que no podemos desconectar, que funciona en modo automático. Si yo ahora te pido que no pienses la respuesta y te digo 2 más 2, pues tu cerebro, ya lo ha hecho. tenemos aquí, va a dar la respuesta. O sea, no podemos desconectarlo. Bien, esa es la parte automática. Pero luego hay un segundo sistema, que ese lo activamos, que es más lento, más costoso, que es el que me permite, diríamos,
elaborar más, decir, vale, me has pegado una patada en la espinilla, en lugar de tener esa respuesta inicial, tengo ese malestar, vale, me ha dolido, oye, ¿por qué me ha podido pegar la espinilla? ¿Qué estoy haciendo? Sí, procesar la situación para tomar una Eso es. decisión más analítica o más Voy meditada. a seguir, diríamos, potenciando esta emoción. Veremos que ahí va a depender muchas veces aquí solemos decir, es que hay veces que es una cuestión de orgullo. Yo suelo decir, mira, el orgullo es ese traje, ese disfraz que ponemos para tapar, para vestir un yo inmaduro. Cuando alguien te dice, no, es una cuestión de orgullo, es una cuestión de dignidad, yo suelo decir, oye, volvamos al autoconocimiento. ¿Desde dónde estás actuando? ¿Qué emoción? ¿Por qué eso te afecta de esta forma y lo enmascaras como orgullo, ¿no? En ese sentido. Yo aquí en esta parte de gestión emocional suelo decir, mira, es muy importante, desperdiciamos oportunidades. ¿Qué oportunidades desperdiciamos? Cuando alguien hace algo, actúa y alguien me molesta, normalmente reaccionamos contra esa persona. En lugar de decir, oye, esta situación, ¿qué oportunidad me está dando de conocerme? ¿Por qué, Esther, cuando me has dicho esto, por qué me afecta? Sí, no está en Esther, sino en mí que está lo que... Sí. O las dos cosas, en las dos partes, ¿no? Pero ¿por qué? Tampoco nos vayamos al extremo de todo depende de mí. No, pero es sí. que me estás pegando patadas en las espinillas. No, pero es que ya depende de ti que no te moleste o no. No, me estás dando patadas en las espinillas. Pero en ciertos aspectos veremos, porque en nuestro día a día no es tanto las patadas en las espinillas. Van a ser más comentarios, opiniones, puntos de vista, formas diferentes de hacer las cosas. Oye, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué cuando esta persona lo hace así está mal? ¿Por qué cuando en casa ponemos en el cubertero cuchara, tenedor, cuchillo en lugar de cuchara, cuchillo, tenedor está mal? ¿Por qué me molesta? No, porque es que hay que ponerlo así, porque se pone así. ¿Qué ley escrita hay sobre eso? Sí. Claro. Sí. Claro, te está dando información de que cuando las cosas no las hacen como tú las harías, pues me genera un malestar. ¿Por qué? Pues porque estoy acostumbrado a hacerlo de una forma diferente, pero te está dando mucha información de decir, vale, hay distintas formas de hacer las cosas y cuando se hace de forma diferente a mí me está molestando. ¿Vale? Eso pues ahí tendríamos ya una segunda marcha. Una segunda marcha. ¿Vale? Sí, vamos a la tercera. Vamos a la tercera. En la tercera, ahí pondríamos el tema, diríamos, de empatía. Pues vamos a dejar mejor la empatía para la cuarta. Para la cuarta. Vamos a dejarla para la cuarta. Podríamos cambiar aquí, intercambiar las marchas. Órdenes. Vamos a meter como tercera marcha, diríamos, la capacidad de automotivarnos. Es decir, yo tengo esa capacidad de cuando las cosas no salen como yo quiero, me automotivo, me quedo atascado, tengo capacidad de motivar. Y aquí solemos decir, dentro de ese autoconocimiento o capacidad de automotivación, ¿cómo actuamos cuando algo no sale como a nosotros nos gustaría? ¿Qué hacemos? ¿Nos cuestionamos, nos quedamos atascados en, fíjate lo que me ha pasado, por qué tal, por qué cual, por qué no sé qué, por qué no sé cuántos? Bueno, yo creo que aquí nosotros, voy a poner un ejemplo, porque esto lo estamos grabando y esto se suponía que tenía que ser una webinar, a nosotros nos ha habido un proceso de toma de decisiones, hemos tenido un momento de frustración, de no entender qué es lo que estaba pasando con la herramienta y decir, bueno, vale, la herramienta no está funcionando, pero hay que ver cómo sacamos el proyecto adelante, ¿no? Entonces, esta historia que estás diciendo me está conectando con lo que nos ha pasado a nosotros para poder hacer esta webinar, aunque sea grabada. Y creo que una cosa muy importante ha sido el trabajo del equipo, de cómo nos hemos ido, yo creo que motivando los unos a los otros para decir, bueno, no pasa nada, peor morirse, como le diría al otro, ¿no? Vamos a ver qué otras fórmulas tenemos para sacar el proyecto adelante. Y eso como un ejemplo para poder tirar adelante y poder dar una solución. Me parece que es muy importante lo que dices, la automotivación. Si no la tienes en un momento dado tú, igual alguien del equipo tiene esa motivación de sacar adelante un proyecto. Vale.
Pero fíjate que ahí el tema de la automotivación va a estar muy relacionado con la primera y segunda marcha, Ujú. autoconocimiento. ¿Por qué? Mira, hay un ejercicio que suelo hacer normalmente cuando ocurren cosas, le solemos añadir un adjetivo calificativo. ¿Mm? Podemos decir, la vida es maravillosa, la vida es bueno, lo que Depende sea, del día. porque esto que nos ha pasado es una faena, porque esto... muy bien. Y mentalmente añadimos, diríamos, ese adjetivo calificativo. Yo suelo decir aquí un ejercicio importante de cara a la automotivación, motivación de los demás, incluso autoconocimiento, es vamos a quitar el adjetivo calificativo. Nosotros poníamos el ejemplo de la aplicación, la plataforma no funcionaba y poníamos, es que la plataforma es tal, la plataforma es cual. Y yo suelo decir, no, la realidad es. No le añadas el adjetivo calificativo, es. ¿Por qué? Porque esa es la realidad que tienes que manejar. Si yo le empiezo a añadir adjetivos calificativos Además, de alguna manera justificas una cosa, ¿no? Y además te retroalimentas algo negativo. y Que te vas a ir hacia la emoción. Ay, porque la plataforma está tal, porque no sé qué, porque no sé cuántos, tal. Y digo, vale, Esther, perfecto. ya ahí, Pero la realidad sigue siendo que no podemos. que, Que no- que esto no funciona. Claro, si yo me voy en ese camino, es muy difícil que yo me vaya, Sí, tenga capacidad de haciendo. motivarme, porque realmente me estoy hundiendo yo mismo. ¿Mm? En los dos sentidos, podemos decir, si también me voy a la parte positiva, cualquier extremo al final me voy a, todo es maravilloso, todo va a salir bien. No, vuelvo a decir, ni nos vamos hacia el extremo de la psicología positiva, Sí, ni nos vamos hacia el otro extremo. Entonces, diríamos, realidades que tenemos, el aceptar, dice, bueno, mira, la plataforma no funciona. A partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Sí. Porque, joder, pero es que no podemos hacer porque tal, y nos vamos a encontrar personas que son expertas en este sentido de autoboicotearse, de desmotivarse, de estar en esa queja y decir, bueno, sí, te lo compro, pero la realidad sigue siendo esta. Y la realidad es que tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Pues Eso ahora es. vamos a buscar cómo lo hacemos. Otra cosa es que dices, bueno, pues es que no es la solución perfecta. Aquí vamos a entrar dentro de las, diríamos, del autoconocimiento. Ya, pero ¿qué es lo perfecto? Muchas veces, no, es que sí, me gustaría que fuese una forma, pero la realidad es. En el momento que yo acepto la realidad, conecto con mi realidad, a partir de aquí puedo. Es más fácil manejar mi realidad. Porque cuando yo estoy en esa descalificación, todavía no he aceptado la realidad. Estoy en el plano emocional, estoy en la queja, pero todavía no he hecho nada con la realidad. Emocionalmente está ahí. Esto nos pasa, y esto es importante en los equipos, porque una de las estrategias que se suele utilizar es, no, porque me junto con no sé quién y así me desahogo. ¿Mm? Cuidado con esto, porque ese concepto de si yo sigo en la queja protestando, es en el desahogo, si las personas con las que estoy trabajando te dicen, joder, Esther, entiendo, esto te ha afectado, veo que te ha afectado bastante, mira, oye, pero esto es la realidad que tenemos, joder, es duro, te puede resultar difícil, pero vamos a buscar opciones. Pero ¿qué ocurre? Normalmente cuando vamos a hacer ese desahogo, esas personas que están en el equipo dicen, oh, ¿a ti te ha pasado eso? Te voy a contar yo lo mío. Y 3 horas más tarde Seguimos en lo mismo. seguimos en lo mismo, con un agotamiento que nos hemos ido hacia esa emocionalidad y la realidad sigue siendo la que era. Esto es algo que nos cuesta bastante, es decir, que cuando yo me estoy moviendo en pensamiento, me estoy moviendo en ideas, yo no estoy cambiando la realidad. Yo hasta que no paso a la acción, no paso a conducta, no estoy haciendo nada. Tengo la sensación De que sí, de pero que que no. sí, pero no he hecho Solo lo nada. estoy rumiando la idea. Lo estoy rumiando. También pasa en ese autoconocimiento de cara a generarnos ansiedad. Yo estoy imaginando cosas, va a ser porque el lunes va a pasar esto, me voy a encontrar esto. No, pero esto es pensamiento, no es realidad. Esto no existe. ¿Mm? Pero eso es una. Yo creo que el tema de lo que estás diciendo, ¿no? Que el pensamiento no es. O sea, solamente es pensamiento, no es realidad, es algo que hay que madurarlo, hay que conocerlo, porque muchas veces nos dejamos llevar por ese pensamiento y construimos una realidad en base a eso. Y es un drama, porque a veces además es catastrofista, con lo cual yo creo que es una de las cosas más potentes que yo en su momento entendí.
El pensamiento solo es pensamiento, no es la verdad, no es la Eso es. realidad. El pensamiento es loco, el pensamiento divaga y te puede llevar a situaciones extremadamente complejas y difíciles. Ojo, pero en los dos sentidos, Sí, ¿eh? sí, sí, Hacia un aspecto negativo o o hacia el hacia un otro, aspecto positivo. Si yo me imagino, esto va a salir genial, no hay ningún problema, tal, si sí, salto por el barranco no me va a pasar sí, nada, no solo matarte. cuidado, espera, que si te pasa, ¿no? Que luego está la realidad en ese sentido. Y veremos que también esto va a influir mucho en la toma de decisiones, porque claro, la toma de decisiones, mientras yo le estoy dando vueltas, no he pasado a la realidad. Yo aquí suelo poner el ejemplo, ¿no? Cuando cuando somos pequeños, los niños, nos preguntan, ¿qué quieres ser de mayor y qué quieres estudiar? Y normalmente, a lo largo de todo el sistema educativo, normalmente tú preguntas a cualquier niño o cualquier niña, pues quiero ser esto, quiero ser lo otro, y no tiene ningún problema. Pero llegan a un punto en sus estudios que, ¿qué ocurre? Que de pensamiento tienen que pasar a realidad. Tienes que elegir un itinerario, tienes que elegir una carrera. Y entonces todo lo que no había supuesto ningún problema, ahora se convierte en un problema, porque mientras está en mi cabeza, pues lo puedo cambiar y no pasa nada, pero es que en el momento que yo tomo la decisión pasa a ser realidad. Por eso nos cuesta. ¿Vale? Vale. Entonces, ahí tendríamos la tercera marcha, que sería el tema de la automotivación y el motivar, el ser capaz de detectar, también hay que motivar, también hay que reforzar. Un aspecto importante de cara a la motivación y la automotivación es tener objetivos. Y tener objetivos a largo plazo, pero objetivos a corto plazo. ¿Por qué? Porque vemos que avanzamos, que logramos, que llegamos. Y realmente manejar ciertas situaciones cuando vemos un objetivo a corto plazo resulta mucho más fácil. Ejemplos que podríamos poner. Si yo os digo aquí, oye, esta tarde vamos a salir a correr. Normalmente yo cuando planteo esto la gente dice, buf. Y la segunda pregunta que me suelen hacer es, ¿cuánto? ¿Por qué? Porque si yo te digo, no, mira, vamos a salir a correr y sobre la marcha. Pues yo me imagino que corre 20 o 30 kilómetros, por ejemplo. Claro, Con con lo cual no voy contigo. Lo veo muy complicado porque esto tal. Pero si te digo, oye, vamos a correr durante 10 minutos. Vale, sé que me puede costar un esfuerzo, pero veo el inicio y veo el fin. Nuestra mente, cuando ve que tiene esa posibilidad de fin, empieza a poder manejar las cosas. Lo podemos llevar a muchos ámbitos. Si yo me tengo que enfrentar a una tarea y es que, joder, me da pereza el concepto de procrastinar, es que esto, ponerme... Pero cuando le dices a una persona, haz una cosa, dedícale 15 minutos a esa tarea. Esa tarea que estaba procrastinando, dice, me ha pedido que le dedique 15 minutos, por lo tanto sé que empieza y termina. Y en 15 minutos termina. Entonces me resulta más fácil abordarla, porque sé que este esfuerzo termina y luego resulta que no te lleva más tiempo. Entonces, las tareas cuando dices, ¿cuándo termina? ¿Cuándo logro, alcanzo el hito o termina el esfuerzo o lo logramos? Va a ser un elemento fundamental. También va a ser importante que nos demos premios. Premios no tienen que ser grandes cosas, puede ser un pequeño descanso, me voy a tomar un café, oye, joder, voy a comentar, mira, hemos logrado esto. Esto es importante porque al final van a ser reforzadores que nos van a ayudar en ese sentido, de cara a la motivación y a la automotivación. Vale. Y entonces ahora ya entra la siguiente marcha y aquí traemos la empatía. Entramos la empatía. La empatía es un término que yo cuando en la carrera te empezaban a hablar de la empatía, a mí no me cuadraba. A mí no me cuadraba porque normalmente la definición y cuando preguntas a la gente de la empatía te dice es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Difícil, muy difícil. Es muy difícil, primero, porque cualquier realidad, la misma realidad objetiva, tú y yo estamos aquí, la podemos vivir de forma diferente. Entonces, tenemos a Eneco. Eneco podría decir, decimos, Eneco, sé empático. Y podría decir, no, vale, ¿me pongo en el lugar de quién? ¿En el de Esther o en el tuyo? Porque ya puede ser diferente. Y además, vamos a tratar de ponernos en su lugar con mis características, con mis miedos, con mis creencias. Con tus ojos. Con mis ojos. Por lo tanto,
no es su Lo que situación. estoy haciendo realmente es imaginarme si yo me encontrase en esa situación, cómo me sentiría, Ujú. que no tiene nada que ver con el de esa persona. ¿De Claro. acuerdo? Entonces, el término de empatía a mí no me convencía y muchas veces me encuentro que cuando las personas dicen yo soy empática, yo les suelo decir, vamos a ver, ¿eres empática o eres simpática? ¿Empatizas o simpatizas? Y me dicen, espera, ¿qué es eso? Digo, mira, pues para mí simpatizar es cuando una persona actúa como actuarías tú, dices, joder, te entiendo, este. Mm, ¿Pero por qué? Porque yo haría lo mismo. ya. Pero si tú actúas de una forma diferente, me dices, joder, pues Ya no. ya no empatizo. Hombre, si tú tienes la capacidad de empatizar, deberías tenerla En cual- independientemente de cómo actúe la otra persona. Para mí empatizar sería tratar de entender por qué tú actúas de esta forma, aunque yo no la comparta. Yo no tengo por qué compartirla, pero el tratar de entender. Yo aquí solo pongo un ejemplo. Si tengo una víctima y un agresor, normalmente la gente dice, empatizo con la víctima. Ujú. Pero empatizamos con el agresor. Yo creo que no. Si no Lo digo así en bajito, yo creo que no. O Y sea, aquí empezamos con los matices. Depende quién sea el agresor, cuál sea... Vamos a ver. mm, Si tú... si es agresor, es agresor. Bien, pero la idea del concepto, si tú empatizas con la víctima, yo ahí suelo decir, estás simpatizando. Si realmente tenemos la capacidad de empatizar, la capacidad de entender qué le ha llevado a esa persona a Actuar de actuar esa manera. así, yo sabré por qué actúa así, qué mecanismos hay detrás, cómo corregirlos, cómo llevarlo. Ojo, aunque no lo comparta absolutamente para nada. Ujú. Pero normalmente, fijaros, aquí hay un secuestro emocional, simpatizo, o sea, Sí, ese sí. empatizar con la víctima y con el otro siento rechazo. Pues entonces, No si, estás empatizando. para mí, eso sería más la empatía, el tratar de entender un poco a la inversa, ¿por qué actúa así? Yo cuando la gente me dice, joder, es que no logro entenderlo, digo, pues si no logras entenderlo, es porque realmente no estás haciendo el ejercicio de empatizar. ¿Por qué razón? Porque si actúa de esa forma, habrá algo que le lleve Que le esté motivando a a actuar de actuar esa así. forma. Por lo tanto, casi diríamos, el que no está logrando resolver el puzzle Eres tú. soy yo, porque esa persona sí tiene un motivo para actuar así. Entonces, claro, lo estoy intentando hacer desde mi emocionalidad, cómo me siento yo. Entonces, obviamente, lo que decíamos, emocionalidad negativa, reduccionismo, solo veo un punto de vista. Cuando es una emoción más neutra o más positiva, más expansivo y contemplaré diferentes puntos de vista y entenderlo, Yo lo, aunque no lo comparta. yo lo que pasa es que pienso que en estas materias somos muy ignorantes. Quiero decir, desconocemos mucho lo que has comentado antes, desde las emociones, desde saber que nos secuestra la emoción, de cómo tenemos que... Cuando dice cuenta 10, mi madre siempre cuenta 10 antes de actuar. Yo ese cuenta 10 pues no lo entendía muchas veces, ¿no? Y era ese baja, reflexiona, tamiza y luego actúas, ¿no? Ujú. Pienso que no nos han educado y que luego cada uno, cuando somos adultos, tampoco ya tienes una tendencia, una forma de actuar y no paras a reflexionar todo esto. Pero sí sería muy importante poder conocer todo lo que es la inteligencia emocional para poder tener ya ese conocimiento y estar en la vida de una manera más consciente. Eso es. A ver, yo aquí diría que tenemos esa tendencia, normalmente vemos muy claro, es que tenemos unos hábitos de comportamiento. Nos cuesta más ver el que tenemos unos gestos psicológicos, como decíamos antes. Es que la realidad es, y le pongo un adjetivo calificativo. Solamente con esto, haciendo ese cambio de ese gesto psicológico que cuesta, como un cambio de conducta. Cuando tú estás haciendo un deporte y te quieren corregir un gesto, tenemos un hábito adquirido de Sí, muchos años y al principio hay que hacer ese esfuerzo consciente para darme cuenta que lo estoy haciendo de esta forma. Entonces, vamos logrando ese cambio. Claro, la parte que dices que que somos muy ignorantes, yo te diría, bueno, más que ignorantes, primero, esto no es algo que se conocía no. antaño, es algo que, por mucho que decimos, volvemos a las modas, ¿no? Se habla de, no, inteligencia emocional, yo soy tal, vamos a hacer, pero luego en el fondo realmente no se trabaja tanto
y requiere tiempo. Esto no es cuestión de voy un día y ya está. De hecho, tú lo sabes, cuando trabajamos con las organizaciones, yo les suelo decir, objetivo de este taller que hemos estado trabajando, que cojáis una cosa y que la apliquéis. No quiero que os llevéis más. ¿Por qué? Porque cambiar esa cosa al principio me va a suponer un esfuerzo consciente. El pensarlo me va a requerir un desgaste mayor. Y luego lo convierto en un hábito. Y entonces ya me sale. Ya es como el conducir, ¿no? Que el primer día que te montas en el coche es todo, todos los estímulos y luego ya lo haces de una manera inconsciente, ¿no? Más que inconsciente, automática. ¿Por Automática, qué? sí. Porque si me paro a pensar, si alguien me dice, oye, Esther, ¿tú cuando cambias de marcha, cómo lo haces? Bueno, ahora ya no cambio de marcha. Pero bueno, Pero vamos, cuando metes la marcha atrás, ¿qué tienes que hacer? Ah, pues mira, paro, piso el freno, pulso el botón, tiro pero no para lo atrás. pienso, realmente va en automático. Es decir, lo tenemos en segundo plano y nuestra mente funciona con muchas cosas en segundo plano porque nos ahorra recursos, no le tengo que prestar atención en ese sentido. Entonces ahí eso que no se nos ha educado, se nos ha enseñado, o a veces se ha enseñado de una forma que yo suelo decir que tenemos la sensación de que no hemos hablado en ese autoconocimiento, las creencias irracionales, ideas que nos parecen válidas, que nos parecen lógicas, pero cuando las piensas un rato dices, no es posible tenerlas, ¿no? Yo hay una, para que veamos en el tema de la educación emocional, que ahora pues empieza más desde pequeñitos. Por ejemplo, hay palabras en el sistema educativo que no se utilizan, ¿no? Que son el castigar. Ya hace unos años se cambió el castigar por ponerla a pensar. El penchatoki. Sí, el penchaleku, el penchatoki. Y yo digo, vamos a ver, cuidado. Esto que nos parece una buena idea, yo cuando le mando a un niño a pensar, ¿Qué piensa? ¿qué estoy haciendo? ¿No? Sí. Andereño, ya lo he pensado. No lo has pensado bastante. Me parece que puede ser aparentemente una estrategia positiva, pero yo a esta persona lo que le estoy diciendo es lo que yo llamo una bomba emocional. Te llevo a ese espacio y quiero que le des vueltas, que lo rumies. Claro, tú vas a estar rumiando un montón de cosas. Sí. Con lo cual, lo que estás acostumbrando a esa mente es, oye, cuando te pase algo, dale vueltas. Dale vueltas. Cuando no... rumia. No hay que rumiar. Nos parecía una idea muy buena, pero dices... Igual hay que hacer otra cosa, ¿no? ¿Dónde está el problema que si tienes una conducta hay un castigo, que es una consecuencia? Porque realmente luego la sociedad como adultos nos castiga. Sí. Tú tienes una conducta y un castigo es que la consecuencia que deriva de tu conducta a ti no te resulta agradable. Y el premio es que te resulta agradable. Cuando nos saltamos el límite de velocidad, incumplimos una norma, a continuación nos ponen una sanción. Una sanción que es un castigo. En ese sentido. ¿Por qué? Oye, si haces esto, esta Ocurre. es la consecuencia que no te gusta, por lo tanto tiendes a no repetirla. Y a veces es más eficaz, más limpio el decir, mira, yo ya sé que cuando hago esto hay unas consecuencias, porque como entremos en ese aspecto de pensar, de autogestionarte, nos metemos en ese proceso de rumiación de, mira, imaginad que en el trabajo empezamos a funcionar así. Cuando alguien incumple una norma, le ponemos en el penchalecu, le has dado vueltas, cuestiónate. Nuestra mente necesita cosas más claras. Oye, esto puedo hacer, no puedo hacer, ¿y cuál es la consecuencia de esto? A veces esas creencias irracionales que nos parecen que es una buena idea o nos parece que es coherente, pero en cuanto le damos una vuelta vemos que hay ciertos problemas y nos genera malestar. Claro, yo entiendo que si se mantiene ese penchatoki, ese lugar de pensar, tendría que ser un lugar guiado. Eso es. Guiado, donde un profesional, landereño, el maisu o quien fuere, te hace reflexionar sobre el hecho en sí. El hecho, generar alternativas. Oye, ¿podrías haber actuado de otra forma? ¿De qué otras formas podrías haber actuado? ¿Por qué? Porque si yo le estoy pidiendo, pues en este caso es a un niño, pero puede pasar en la empresa, que haga las cosas de una forma diferente, pero no tiene recursos porque no sabe hacerlo de una forma diferente, pues no avanzamos en nada. No estamos avanzando nada. ¿Vale? Una de las cosas, bueno, nos falta la última marcha, pero una de las cosas que todo esto me lleva a pensar es que realmente necesitaríamos tener una escuela de liderazgo. O sea, quiero decir,
no es hoy tenemos una charla, os decimos todo lo que hay que hacer, sino que hay que ponerlo en acción, y en acción de forma paulatina, de forma progresiva, como decías, ¿no? Me cojo una píldora, la llevo, la interiorizo y a partir de ahí voy avanzando. Eh, ¿Crees que sería posible? ¿Crees que es la fórmula? Ujú. Porque en muchas organizaciones yo me doy cuenta que hacemos acciones formativas y se quedan ahí, y la gente se queda como, vale, bien, ¿y ahora qué hago con todo esto? Claro, por eso planteamos que muchas veces el llevarnos unas cosas. A ver, en ese sentido sí sería conveniente y las experiencias que tenemos sabemos que funciona, es mucho más eficaz. No tanto el formato taller que funciona, porque al fin y al cabo son situaciones que simulamos y en la situación simulada estamos un poco como, bueno, pendientes de trabajar esto. Nos funciona muy bien cuando estamos haciendo esa incorporación, muchas veces hablamos ese concepto de mentoría, de acompañamiento, Sí, decir, oye, mira, pues vete gestionando, estate en una reunión, estamos observando la reunión y luego sobre lo que hemos visto en la reunión, oye, en este sentido, esto has utilizado esta estrategia, en esto, este planteamiento, vamos a utilizarlo de esta forma, porque también hay que ver con qué herramientas la persona se encuentra cómoda. En ujú, ese sentido, darle ese feedback, el irlo trabajando, es importante. Y ahí es cuando realmente lo vamos integrando. vale. ¿Vale? Y nos queda la última competencia que tiene que tener un líder emocional. Quinta marcha, y va a estar muy relacionado con lo que estamos hablando de aprendizaje, de formación. La quinta marcha sería la comunicación diríamos emocional. Porque para relacionarnos con las personas lo hacemos a través de la comunicación. Y aquí yo suelo decir que hay dos tipos. Yo estoy utilizando la comunicación para relacionarme contigo, pero me relaciono con otra persona que es con la que más hablo, Contigo. conmigo mismo. ¿Qué tipo de comunicación tengo? ¿Cómo nos hablamos? Yo esto suelo preguntar, oye, ¿cómo os habláis? Sí. ¿Os respetáis? ¿Os valoráis? ¿Os machacáis? ¿Os motiváis? Es que soy un inútil, es que tal, ¿cómo no te has dado cuenta de esto? Sí, esa que jode, qué imbécil. Que... ¿Eh? Y ahí entraríamos ya con el tema de la comunicación, que normalmente solemos plantearles el tema, digo, bueno, vuestra comunicación habitualmente es una comunicación evaluativa, valorativa o es una comunicación descriptiva. Muy interesante. Yo voy valorando, está bien, está mal, se hace así, no se hace así. Yo creo que yo creo que es de esa naturaleza. Claro, en el momento que yo voy valorando a mí o hacia otras personas, la valoración muchas veces se va a vivir como un ataque, como una amenaza. Por lo tanto, la otra persona, cuando nos sentimos amenazados, o va a defenderse o va a huir. Es una respuesta normal. Claro, y además vamos juzgando, es más difícil a nivel mental la imagen que nos vamos creando, mientras que una comunicación descriptiva es una comunicación más precisa. Yo te Ujú. podría decir, Esther, ¿cómo se te ocurre dejar ahí la silla? Ahí está mal. O decirte, mira, Esther, cuando dejas la silla ahí, a mí me dificulta el paso, ojo, te pediría por favor que si has terminado con ella la recojas. Claro, yo aquí no te estoy No valorando. estás valorando, solo estás describiendo la situación. No Estoy tiene nada que ver. describiendo la situación que veo, estoy diciéndote lo que a mí me supone. Que en el ámbito laboral, pues decir, puedo omitir esta parte, no tengo que ir diciendo, ya a mí me molesta, a mí me gusta, pero primero me está también permitiendo conectar, es decir, esto es algo que a mí, yo no te digo que esté bien o está mal, que esto además yo en las empresas muchas veces lo suelo hacer, ¿no? A veces cuando en la entrada le suelo poner un obstáculo y la gente va entrando, van saltando el obstáculo, lo van esquivando y les pregunto, oye, ¿alguien de los que estamos aquí sabéis para qué estaba puesto eso allí? Respuesta que me suelo encontrar. Yo no he sido, no, si no he preguntado quién ha sido, sino, ¿sabéis para qué estaba? No estoy juzgando a nadie. Las personas tendemos a sentirnos valoradas. Y en cuanto nos valoran, nos sentimos valorados, nos sentimos amenazados. Cuando yo paso a una comunicación más descriptiva, yo no estoy juzgando, yo no estoy valorando a la otra persona. Y además estoy bajándolo a lo concreto. Imagínate que yo te digo, Esther, no me gusta tu actitud. Quiero que cambies. ¿Qué es lo que no te gusta de mi actitud? ¿Qué es lo que no te gusta? Yo puedo cambiar conductas concretas.
una actitud o la idea que yo tengo de actitud es la imagen Sí, que yo me he sí. creado en tu cabeza basándome en tus conductas. Claro, pero yo no te puedo pedir, si no te lo bajo a conductas concretas, No puedes pedir que cambie, porque no sé lo que tengo que hacer. claro, No sé lo que te molesta. claro. Y aquí entramos con la otra parte. Si yo te lanzo eso, tú empiezas a cuestionarte. Joder, a Óscar no le gusta esto, no le gusta lo otro, pues no será. Bueno, entonces, no le gusta esto, ya, pero resulta que él también lo hace. Pues me va a venir a mí diciendo que no sé qué. Y pues como me diga esto la La próxima próxima vez, vez le pues voy se va a a decir enterar. que No me vas a decir nada, pero vamos a estar así. Y nos hemos metido en ese proceso. mental que no lleva a ningún sitio más que al sufrimiento. Efectivamente. Entonces, la comunicación, que normalmente tenemos una comunicación evaluativa, sería importante que bajemos a una comunicación descriptiva. Una comunicación descriptiva va a estar también muy vinculada con la automotivación, con la motivación, porque yo te estoy pidiendo algo concreto y algo concreto sabemos dónde empieza ¿Y dónde y termina? dónde termina. Me resulta más fácil abordar un cambio de algo concreto que algo que no es concreto para mí. Claro, lo abstracto, no sabes Nues- cómo aterrizarlo. Nuestra mente no es capaz de manejar lo abstracto. De hecho, el problema que suele tener nuestra mente es que muchas veces están entremezcladas las cosas y entonces no sé por dónde empezar. Es una gran bola. Hasta que no lo bajo a lo concreto, mi mente no puede hacer nada con ello, salvo darle vueltas, salvo marearle. Pues yo creo que hemos terminado por hoy. No, Ah, ¿no? no. ¿Qué nos falta? Vamos a ver, hemos hablado 5 marchas. Ah, Estas 5 marchas, ¿hacia dónde te permiten ir? hacia el objetivo. Hacia adelante. Y cuando te encuentras que vas por un sitio que no tiene salida, Ah, vale. No me puedo venir abajo. Tengo que... nos La falta, resiliencia o qué. no, ¿El qué? la marcha atrás. ¡Hala! El poder rectificar, capacidad de rectificar, de retroceder. Sin sentirte culpable. Efectivamente. Es decir, porque muchas veces, Qué y bueno. además en el coche lo tenemos muy claro, si me encuentro un callejón sin salida, doy marcha atrás Y no pasa y nada. salgo de aquí. Pero en la vida, ¿qué solemos hacer? En la vida, ¿qué solemos hacer? Pues muchas veces machacarnos y llamarnos imbéciles o intentar seguir hacia adelante dándonos contra... Machacar el muro, Sí, golpear el sí. muro y dices, no tiene salida. Marcha atrás, rectifica. Ya, pero ¿cómo? Vale, esto va a tener que ver mucho si te cuesta rectificar con ese autoconocimiento. ¿Cómo vives el decir, joder, lo vives como un fracaso? ¿Lo vives como una equivocación? ¿Lo vives como un error? Es decir, no, mira, que me voy a encontrar situaciones que no es lo que esperaba, o porque depende de mí, o por las circunstancias. Oye, rectifico, maniobro, voy hacia el objetivo, igual tengo que dar un rodeo. Sí, como este que estamos dando. ¿Eh? Con ¿Cómo te que estamos dando? Sí, bueno, es una forma. Mira, es interesante lo de la marcha atrás sin fustigarte. Es muy importante. Muy relacionado con el sentimiento de culpa, muy relacionado con lo que nos han enseñado a valorar las decisiones, la toma de decisiones por el resultado. Ya. Y la idea de decisión acertada, decisión equivocada. Ya, pero fíjate, yo muchas veces cuando me pongo a pensar, cuando ha habido una cosa y he salido mal, analizas el proceso y aprendes mucho más, porque cuando algo sale bien, lo has hecho a veces, si tiene sus etapas, tiene tal, pero va como muy en automático. Pero cuando algo ha salido mal, te permite hacer el ejercicio de reflexión y aprendes cosas que de la otra manera, cuando las cosas salen bien, igual no aprendes porque las has dado por hechas. Entonces, a mí sí es un tema que con el tiempo, con los años, he aprendido que cuando algo ha salido mal, de ese algo mal he aprendido muchas cosas. Por lo menos sé lo que está mal y por dónde no tengo que ir y qué tengo que hacer para poder salir adelante. Una pregunta, Esther, ¿por qué has salido mal? Puede ser multifactor. ¿Realmente has salido mal? No, no ha salido como esperaba. Claro, pero cuando yo tomo una decisión, la tomo con la información que tengo en un momento dado y con lo que siento en ese momento. Claro, cuando yo analizo la decisión, estoy analizando la decisión con una información que antes no tenía y con un estado emocional que antes no tenía. Sí, por eso el dicho es de, visto los huevos, toro. Efectivamente. Claro, decíamos al principio, ¿ha salido mal o la realidad es? Es, la realidad es. Esta es la realidad, es. Vale, a partir de aquí, ¿qué hago?
¿Que me puede servir para aprender ciertas cosas? Sí, cuidado a veces con esa creencia de un aprendizaje. O que las cosas van a salir tal porque la historia siempre ha salido de esta manera. Pues no. Eso es, ¿vale? Entonces, la realidad es y valorar bien o mal. Si yo la he tomado la decisión con la información que tenía, acorde a mis criterios, a mis valores, el resultado va a depender de más factores y no solamente de mí. Y yo solo tenía esa parte de información. Muy bien. Muchas gracias. A, Hemos vo- aprendido mucho hoy, a ¿eh? vosotros, a vosotros. Pues nada, muchísimas gracias a todos y todas. Y ahora, como bueno, vais a tener esta grabación y cuando nos veáis ya va a estar grabado, aquellas personas que tengáis cualquier pregunta que lanzarnos, nos podéis escribir y os las iremos respondiendo, igual en este mismo formato, para no tener que escribiros, sino que lo lancemos a toda la comunidad. Muchísimas gracias nuevamente y nos vamos a ver en el ciclo de cultura preventiva allá por el otoño. Un abrazo, nos vemos. Un saludo. Agur.